Tips para vivir el culto en tu casa. Primero, prepara tu hogar para participar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. 2. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. 3. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. 5. Reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Gracias, buen Dios. Te adoramos. Medio el pecado fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al
manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Regocijémonos en la palabra del Señor hoy en el Salmo 33. Canten al Señor con alegría ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son de arpa. Entonces alabanzas con el decacordio. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa. Fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor. Hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios del Señor son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperemos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, oh Señor, nos acompañe tal como esperamos de ti. La palabra de hoy nos invita a alabar, a exaltar y a glorificar a nuestro Dios. Damos gracias al Señor por lo que Él hizo por nosotros, por su amor incomparable e incondicional, quien dio su vida en la cruz. Le damos la bienvenida entonces a este servicio y queremos invitarle para que se coloque cómodo. Invite al resto de su familia y vamos a continuar en esta fiesta. Hoy es el día del Señor, motivo para exaltar su nombre, para glorificarle y reconocer todas sus maravillas por nosotros. Nos ha regalado una semana que pasó y nos está permitiendo iniciar otras. De la mano de Dios hemos podido enfrentar todos estos días difíciles que hemos vivido. Y estamos convencidos que su amor y su bondad nos seguirá llevando hasta donde Él quiere ponernos a cada uno de nosotros. Vamos a orar dándole gracias al Señor por tanto amor,
por tanta bondad, por tanta misericordia para con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos alabando y exaltando tu nombre. Señor, hoy elevamos nuestra voz en gratitud, reconociendo tus maravillas, reconociendo que tú has sido bueno para con nosotros, que hasta aquí tu mano nos ha ayudado, Señor. Y seguro estamos que nos seguirás ayudando, no por nosotros, no por nuestra justicia, por tu pura misericordia, Padre Celestial. Por eso hoy expresamos, Señor, como familia, expresamos nuestra gratitud por todo lo que tú has hecho. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, gracias por cada familia aquí presente, Dios. Gracias por todo lo que están disfrutando este nuevo día. Allí donde están, Señor, nos unimos a la oración de todo tu pueblo. Nos unimos, Señor, a ese sentimiento de gratitud para exaltarte, para invocar tu nombre y darte alabanzas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos. Eres nuestro Señor, el Rey de nuestra vida. Cristo es mi Señor, no me da temor declarar al mundo entero de su gran poder, en mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, Dilo con nosotros. no me da temor Demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré, Señor, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Y eres el Señor. Aleluya, Señor. Nadie es como tú. Te confesamos. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda
exaltamos a que es digno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto exaltamos a que reina para siempre. Con todo tu ser, a quien hemos venido a exaltar y a proclamar que Él es la fuente de nuestro corazón y que de nuestro corazón fluye lo mejor en esta mañana para Él. Gracias, Jesús. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. La palabra nos dice hoy en Salmos 33, verso 13 al 15. El Señor observa desde el cielo y ve toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. Qué importante es saber que Dios nos acompaña desde su trono, que siempre se evidencia su generosidad por la humanidad y aún en medio de esta crisis. Él nos ha provisto de lo que necesitamos y nos motiva a tener un corazón generoso por el otro. Por todo lo anterior, es importante reconocer y devolver a nuestro gran Rey a través de las ofrendas y los diezmos, de ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos de la congregación. Y esto lo podemos hacer a través de nuestros aportes a la canasta del amor. Contágiate de la alegría de dar. Hermanos, en la pantalla pueden visualizar las formas de cómo ustedes pueden participar y dar las ofrendas y diezmos a nuestro Señor y hacer sus aportes a la canasta del amor. Oremos. Gracias, Dios, por tu generosidad, por tu amor y provisión. Gracias por brindarnos tu compañía en este tiempo y enséñanos a ser sensibles a las necesidades del otro. Dios, a ti te ofrecemos estas ofrendas y diezmos en acción de gracias. Amén. Recibe hoy toda la exaltación, Señor. Recibe toda la gloria y todo el honor que hoy tu iglesia te da, Señor. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí, díselo al Señor, que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza.
los corazones de tu paz. Llena los corazones de tu amor, Señor, y de esperanza. La esperanza que tenemos en el Dios de la vida. Bendice tu iglesia hermosa, Señor. Cada familia reunida, Señor, desde casa. Bendíceles, precioso Cristo. Toda su vida, Rey. Todo lo que hacen, Señor, Dios de los ejércitos. Rodéales de tu amor y de tu paz. Acompáñales, Señor, y que juntos gocemos y disfrutemos del momento más importante. Tu palabra preciosa hablando a nuestros corazones. Tu palabra divina ministrando cada uno de nuestro ser. Gloria a ti, Señor. Señor, agradecidos estamos por tu cuidado, por tu protección, por tu pastoreo, Señor. Gracias por una semana que culmina y una semana que inicie, Señor. Y podemos, Señor, iniciar esta semana adorándote, reconociendo quién eres, reconociendo tu obra entre nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos permites ir delante de ti. Porque hoy, Señor, nos permites y nos das la libertad por el camino que nos ha sido abierto a través del sacrificio del Señor. Hoy, Padre, nos permites ir delante de tu presencia. Gracias. Gracias, Señor. Cada familia que hoy está detrás de cada dispositivo, persona, grupo, Señor. Gracias, Dios, porque hoy deciden unirse en esa expresión de gratitud, en ese reconocimiento de quién eres y de lo que tú haces. Estamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y estamos para continuar en esta meditación, reflexión en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pedro. Y les decía hace 8 días que íbamos a iniciamos tomando una palabrita de ese primer versículo, y fue la palabra extranjeros. Y lo que comunicaba esa expresión extranjero para toda esa población que estaba escuchando ese mensaje, en su mayoría no judíos, pero que comprendían el contenido de la expresión. Y esa palabrita, extranjeros, iba acompañada de otra que algunas traducciones la ponen en el primer versículo, otras la ubican en el segundo versículo, y es la palabra elegidos. Dice así el texto bíblico para continuar en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Esa palabra elegidos es una expresión que no podemos pasar por alto. Y quiero invitarles a revisar. Todos nosotros nos mantenemos o nos gusta los privilegios. Cuando vemos a alguien que goza de un privilegio, siempre estamos pensando, ay, ¿y por qué no yo? ¿Por qué no yo? ¿Por qué él? Y a alguien le dan un cargo, una responsabilidad en la empresa donde va a tener un incremento salarial. Sí, ¿por qué él y por qué no yo? ¿Por qué él y no yo? Hay otros cargos que de pronto, otros privilegios que no implican una remuneración económica, pero sí implican un reconocimiento o un momento, una posibilidad de ser puesto en una posición
donde las personas que están a nuestro alrededor van a admirarnos, entonces dice, ¿por qué él y no yo? ¿Por qué él y no yo? Lo cierto es que todo privilegio, y nosotros siempre pensamos en los privilegios, todo privilegio conlleva una responsabilidad. Nosotros estamos pensando en el privilegio, pero pocas veces pensamos en la responsabilidad que conlleva ese privilegio. Estamos mirando por qué él y no yo, pero no estamos observando que esa responsabilidad, pero ese privilegio, esa oportunidad que se le ha brindado al compañero de trabajo de ser el director de determinada área, departamento en la empresa, a lo mejor en la iglesia se le ha brindado la oportunidad de dirigir un cuerpo de personas, un ministerio, un gran ministerio muy reconocido en el ejercicio que tiene la iglesia. ¿Por qué él y no yo? Perdemos de vista que ese privilegio conlleva una responsabilidad también en lo social, en la familia, en lo laboral, en lo económico. Conlleva todo privilegio una responsabilidad. Y creo que el apóstol Pedro está tocando precisamente ese punto. Y es el privilegio de, en esa condición de extranjeros en la que todo cristiano se ve sumido, ese privilegio de ser elegidos. En ese momento para Pedro ser un extranjero es un privilegio, pero ese privilegio conlleva una responsabilidad. Y es lo que Pedro va a enumerar, va a narrar en algunas partes del texto, va a narrar, va a desafiar, va a llamar al pueblo. Escuche estas palabras de un ministro escocés del siglo XIX que dicen: escogido, no por nada bueno en mí, despertado para huir de la ira, oculto en el costado del Salvador y en santificación del Espíritu. Enséñame a mostrar en esta tierra con mi amor la magnitud de mi deuda. Creo que este ministro tenía claro, el privilegio de la elección conlleva una responsabilidad. Y es lo que la Escritura nos va a enseñar. La elección del pueblo de Israel conllevaba una responsabilidad. Ellos tenían que ser un pueblo de sacerdotes para el resto de la humanidad. En ellos, a través de ellos, sería bendita todas las naciones. Cuando el Señor escoge a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué él y no yo? Ese privilegio de el Señor escogiendo a Abraham, tomándolo de su tierra, sacándolo de su tierra, ese privilegio conlleva una responsabilidad. Si quiere ver un poco mejor la responsabilidad, acérquese conmigo a la misma carta del apóstol Pedro, porque estamos en esa primera carta, texto que será estudiado más adelante, será revisado más adelante, pero podemos tomarlo. Versículo 15-16 del capítulo 1. 15-16. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Hasta ahí vamos muy bien. Todo privilegio conlleva una responsabilidad. Todo privilegio conlleva una responsabilidad. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Hace 8 días estábamos reflexionando sobre esa palabra extranjeros y la expectativa que tenía. Pero aquí el Señor les dice, ustedes tienen el privilegio de ser escogidos. Ahora les voy a narrar, les voy a hablar de la responsabilidad que conlleva
ese privilegio. De acuerdo a lo expresado por Pedro en la carta, estas personas a quienes llama extranjeros están viviendo momentos muy difíciles. Solamente una lectura, y no tiene que ser a profundidad de la carta para percibir que estas personas están viviendo momentos difíciles. Pero Pedro tiene algunas buenas noticias para estas personas, y desde ese primer versículo se las ha comenzado a señalar. Los cristianos son escogidos, ese pueblo de extranjeros ha sido elegido por Dios. Y recuerde que la expresión que usábamos hace 8 días, que eran extranjeros residentes, en razón de que su ciudadanía ahora está en los cielos. No soy de aquí, ni soy de allá. En una de las notas que ubicé en el culto del domingo pasado, decían: soy de mi patria celestial. Y mi única constitución es la Biblia. Qué buen apunte la persona que hacía esa observación y colocaba ese comentario. Ni soy de aquí, ni soy de allí, soy de mi patria celestial. Y mi constitución es la Biblia. Mi constitución es la Biblia. Creo que esa persona comprendió que somos extranjeros residentes y que somos en realidad ciudadanos del cielo. Para estas personas que estaban sufriendo debió haber sido muy alentador. Pintar y colorear ese panorama tan oscuro que estaban enfrentando, el sufrimiento del cual hablábamos hace 8 días, que seguramente no era algo sistemático, no era algo oficial, era un rechazo más bien por algunas vivencias de la fe cristiana que causaban un rechazo de parte del pueblo. No era algo oficial, pero sí era una experiencia que posiblemente se vivía en todo el imperio por unas expresiones que tiene Pedro en la carta. Esas personas deben verse entonces como pueblo de Dios. Deben verse como pueblo escogido de Dios. Son un pueblo. Y algo bien alentador en medio de la carta es que son pueblo no en razón de un gran esfuerzo. Y creo que para la cultura, para el momento, para el tiempo y para las personas que estaban escuchando este mensaje, pensar en que eran pueblo porque Dios los hizo pueblo, cuando la mayoría de las deidades griegas y romanas eran deidades a quienes había que tributarles para mirar si era posible obtener el favor de la deidad. A ver si la deidad se dignaba en bendecir al que ofrecía el sacrificio, a quien ofrecía la ofrenda. Aquí estamos encontrándonos con una religión, con una experiencia, con una expresión que va a romper con toda esa práctica, en la que no se está buscando cómo llamar la atención de la deidad a ver si de pronto se digna bendecirnos. No, la expresión del apóstol Pedro en este punto es: ellos son pueblo por obra de Dios. Esos paganos del Asia Menor, que ahora son cristianos, lo son gracias a la obra conjunta de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre elige, el Espíritu santifica y el Señor Jesús redime. Por su sangre redime. No está este pueblo, esta comunidad, a la expectativa de si Dios se digna mirarlos. Pedro le dice: los ha mirado. Y no en razón de lo que ustedes tienen para ofrecerles, sino en razón de su misericordia. Porque la expresión es
escogidos en el Antiguo Testamento, que es de donde es tomado prestado también el término, así como la palabra extranjeros es tomada prestada del Antiguo Testamento, la expresión, el contenido de la palabra elegidos, escogidos, es tomada del Antiguo Testamento. Esa idea que constituye uno de esos temas centrales del Antiguo Testamento no es ajeno a cualquier persona que se acerca a la lectura del Antiguo Testamento, encontrarse con que Israel es el pueblo escogido por Dios. No es ajeno a quien lee, aún desprevenidamente, el Antiguo Testamento, encontrarse con la idea de que el Señor es quien escoge a Abraham. No es ajeno. No fue Abraham quien iba desesperado buscando a ver dónde encontraba a Dios y de suerte se lo encontró. No, fue Dios quien se acercó, tomó la iniciativa de ir hasta donde estaba Abraham. Fue Dios quien se acercó y escogió. La existencia del pueblo de Israel es en razón de la elección de Dios. En el Antiguo Testamento es común, hombres, familias, nación entera escogida para recibir las promesas de la salvación, a través de los cuales serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. El libro del Éxodo va a recalcar muy bien, o mejor, el Antiguo Testamento, pero sobre todo la Torá y Deuteronomio, que es el texto al que quiero referirles ahora, va a recalcar continuamente que la existencia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento depende de la elección soberana, de la libre decisión de Dios. Soberana decisión de Dios. Tanto el Antiguo Testamento, tanto la ley como los profetas, se va a comunicar que Israel es el objeto y no la causa del favor de Dios. Es decir, Dios no miró a Israel porque Israel era el mejor. No miró a Israel porque en él había algo especial. No miró a Abraham porque él era un hombre superdotado o tenía algunas cualidades excepcionales. No. Simplemente lo decidió. Observe lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Son varios los textos que voy a leer de Deuteronomio. Usted me puede escuchar y tomar nota para luego leerlos más detenidamente. Deuteronomio 4:37. El Señor amó a tus antepasados y escogió a la descendencia de ellos. Por eso Él mismo personalmente te sacó de Egipto con gran poder. ¿Por qué? Porque Él lo decidió. Deuteronomio 7 y 8. Capítulo 7, versículos 7 y 8. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder de Faraón y el rey de Egipto. Y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Había algo atractivo, había algo que Israel hizo, tenía algo espectacular que llamara la atención de Dios. No lo había. Deuteronomio 9, versículos 4, 6. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia para tomar posesión de esta tierra. No. El Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza.
Entiende bien que eres un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. ¿Había algo en Israel que lo hizo encantador? No, no había nada. Nada lo hacía encantador. Los lectores de esta carta, quienes están leyendo esta carta, están comprendiendo. El apóstol Pedro está dejando claro, ellos son pueblo de Dios, pero no fue esto porque lograron ellos en algún esfuerzo llamar la atención de la deidad. Hacer algún acto, algún rito, alguna práctica, participar de alguna ofrenda, algún sacrificio especial que hicieron que la deidad los mirara. No, no hubo nada de eso, nada. Dios quiso y los escogió. Decidió acercarse a ellos y convertirles en su pueblo. ¿A usted no le parece maravilloso eso? Que Dios haya escogido ese grupo de personas y a nosotros cristianos del siglo XXI nos haya escogido, nos haya apartado para Él. Y no es que seamos mejores que aquel que es indiferente al Evangelio. Somos tan pecadores como Él. Somos y estamos tan afectados por el pecado como Él. Los lectores, por su calidad de cristianos, elegidos, seleccionados de entre los hombres, por ese privilegio, ahora se les va a hablar de una responsabilidad. El hecho de la elección no se debe a una casualidad. Cayó la suerte sobre ustedes, sí. No había nadie más, como lo decíamos en estos días, como si Dios se sentara ya en el quicio del cielo y comenzara a lanzar bendiciones de salvación. A ver a quién le cae esta. Y iba caminando y tan me sorprendió. ¡Qué casualidad! Me sorprendió. Pues claro, a nosotros siempre nos va a sorprender, pero Dios no está lanzando salvación desde el cielo a ver a quién logra allí tocar. No, no es la expresión. Dios nos ha apartado para Él desde la eternidad y para la eternidad. Desde la eternidad y para la eternidad. Nos ha apartado para Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, para que nos concentremos en la misma carta. Pero ustedes son linaje escogido, le dice Pedro a la población a la cual está escribiendo, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los escogió. En el capítulo 5, versículo 13 dice, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes. Apartados como ustedes. Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, versículos 29 y 30. Imposible hablar de este tema y no abordar el capítulo 8. Versículo 28, 29, 30, solamente tomaremos el 29 y el 30, porque dice, porque los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Y hay una preciosa carta en el Nuevo Testamento. No es que esté descalificando las demás cartas, pero hay una preciosa carta que va a expresarlo de esta manera. Algunos hablan de que es una perla en el Nuevo Testamento. Y es la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dios nos escogió en Él antes
de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Recuerde, todo privilegio tiene una responsabilidad. De eso estamos hablando. Todo privilegio tiene una responsabilidad. Y creo que todos los textos hablan del privilegio, pero no desconocen la responsabilidad que se tiene. Y vamos a revisar lo que está expresando el texto en cuanto a esa elección. El Padre elige. ¿Quién toma la iniciativa de la elección? Lo hemos recalcado, el Padre. Pero no es una figura muy particular y alentadora para una comunidad que está sufriendo. La expresión Padre, y aunque para nosotros puede perderse la expresión en esa idea de la Trinidad y que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, perdemos la noción de la palabra Padre puesta en una carta como esta, en la que ellos están viviendo momentos difíciles, están viviendo momentos de crisis. ¿No te parece que esta idea de Padre escrita para una comunidad como esta está comunicando el cuidado paterno de Dios para con la iglesia? El cuidado paterno. Un cuidado paterno que se da desde la elección. Y lo que quiere decir es que Él te ha elegido. Dice, Él los eligió. Pedro les está diciendo, los eligió. Y tiene un cuidado paternal con la iglesia. Con la iglesia. No es un padre irresponsable. No es alguien que vela por el cuidado de la iglesia. Es alguien que está al cuidado, protege a sus hijos amados. Es generoso. Les ha dado, les ha extendido su amor. ¿Y cómo les ha extendido su amor? En la elección. Pero no solo en la elección, sino en la protección que les brinda. Y es lo que el apóstol Pedro va a recalcar por toda la carta. En la protección y en la esperanza que les da. Cuando revisaba esa palabra Padre, hay una expresión en el Evangelio de Mateo que me parece que no puede uno leerla sin quedar cautivado por la expresión. Y está en el marco del Padre Nuestro. De hecho, en el Sermón del Monte se repite la expresión 2 veces. Mateo capítulo 6. Parte del Sermón de la Montaña. Versículo 8. Cuando Él les está enseñando cómo orar a sus discípulos y a la multitud que está alrededor, porque así lo va a especificar el capítulo 5, ese Sermón de la Montaña. Les dice, no sean como ellos, hablando de los gentiles. Recuerde, los gentiles están buscando, lo decíamos ahora, en la religión griega, romana, los creyentes iban a su deidad a mirar cómo podían llamar la atención de Dios, de la deidad que iban a adorar. Y por eso tenían que ofrecer, y por eso llevaban ofrendas, y por eso iban a sacrificar, porque tenemos que mirar cómo llamar la atención de la deidad. El cristianismo es la única religión en la que nosotros no buscamos llamar la atención de Dios. Nosotros respondemos al hecho de que Dios nos miró. Es la única religión en el mundo que enseña eso. Es el único Dios al que no trabajamos para mirar cómo llamar su atención. Todo lo que hacemos es en razón de que Él nos ha mirado. Todo lo que le ofreces
es en razón de que Él te ha mirado. Todo lo que le das a Él en adoración, en alabanza, es en razón de que Él te ha mirado. Y es lo que dice el sermón de la montaña acá en ese preámbulo al Padre Nuestro. No sean como ellos. ¿Qué hacían ellos? Los gentiles. Ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Versículo 8. No sean como ellos. ¿Y por qué? Porque el cristiano no vive mirando cómo va a llamar la atención de Dios. Ya la tiene toda. ¿Y por qué la tenemos? Porque Él lo decidió. Él lo decidió. ¿Sabes por qué Dios te está mirando? No porque eres el mejor. No porque tienes la mejor conducta. Porque seas el mejor empleado, el mejor empresario, el mejor padre, el mejor esposo, la mejor esposa, la mejor gerente, la mejor empleada, la empleada del año. No por eso. La mejor madre, la mejor amiga, la intachable estudiante. No es por eso. Tienes toda su atención porque Él lo decidió. ¿No te parece eso maravilloso? Tienes toda su atención porque Él lo decidió. No sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y le decía que esa expresión se repite en 2 veces en el Sermón de la Montaña. Cuando más adelante, hablando de las preocupaciones, en el mismo capítulo 6, en el Sermón de la Montaña, va a decirles, hablando de las preocupaciones, de por qué estamos ansiosos, por qué vestir, por qué comer, por qué tal cosa, por lo que hace falta, por lo que no hay, por lo que sí hay. Él va a decirles, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre sabe que ustedes las necesitan. Esa expresión Padre, en ese contexto de elección, nos da la idea de un cuidado paternal. Nos da la idea, nos comunica la idea de un cuidado paternal. Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso cuando oramos no buscamos llamar la atención de Dios. Me parece que es un error desde la fe cristiana pensar que ayunamos para llamar la atención de Dios. Es un error. Ayunamos en esa expresión de la Escritura de privarnos del alimento para alimentarnos de la palabra del Señor. No para venir a mirar cómo le podemos torcer el brazo a Dios y obligarlo a que haga nuestra voluntad. No. Todo lo contrario. Venimos para aprender qué es su voluntad, no para forzarlo a hacer la nuestra. Para aprender qué es su voluntad y lo aprendemos en la palabra. Dejamos el alimento físico para nutrirnos de la palabra. Esa expresión Padre entonces nos va a describir el cuidado paternal que Él tiene de esta comunidad a la cual Él ha elegido. Y esa comunidad tiene toda la atención de Dios en razón, no de lo que ellos son, sino de lo que Dios los hizo a ellos en Cristo por la obra del Espíritu de Dios. Debemos ser honestos, y es que nada nos cuesta más en nuestra experiencia como creyentes, nada nos ha costado más que creer con sinceridad, que la salvación, que su salvación, que mi salvación, que la salvación de su familia es un acto de la gracia de Dios. Nada nos cuesta más que eso, porque para nosotros todo tiene un costo, gratis nada. Todo debe tener un costo, todo debe tener un costo. Nadie da puntada sin dedal, nadie da puntada sin dedal. Detrás de esto que estamos recibiendo ya nos viene el cobro. Detrás de esto ya nos viene a nosotros entonces qué es lo que debemos pagar. Detrás de este privilegio nada hay gratuito. Les quiero decirles que sí hay algo gratuito,
la salvación. Que usted no cree, pues el problema es suyo. Pero la Escritura, el Padre, Dios, se lo está a usted narrando de 1000 maneras. La Escritura lo está diciendo de 1000 formas. Usted le pertenece a Dios por la gracia, porque Él decidió escogerlo. Él decidió escogerlo. Conocer que soy elegido por Dios debe traer un profundo descanso en la gracia de Dios. Ya no vivo para mirar cómo atraer la mirada de Dios sobre mí. Ya no camino para mirar cómo atraer la mirada de Dios sobre mí. Ya no voy a la iglesia para mirar cómo logro que Dios me mire y me bendiga en el negocio que voy a iniciar esta semana. No voy a participar del culto hoy, en septiembre, 20 de septiembre, a mirar cómo logro ganarme. Si eso es lo que está pensando, le voy a decir, está perdiendo su tiempo. Si está pensando participar y está participando de este servicio, para mirar si logra ganarse la bendición que usted espera esta semana, quiero decirle que esa no es una muy buena y correcta motivación. No. No lo es. No lo es. En esa obra del Señor Jesús, entonces estamos hablando de que ese privilegio conlleva una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad que esto conlleva? ¿A qué me lleva todo esto? ¿A qué me lleva todo esto? ¿Ah? Ya lo mencionamos, en parte, muy sutil, todavía muy superficial. Pero nos conlleva a vivir ajustados a aquel que nos ha llamado, a la luz de aquel que nos ha llamado. Por eso, entra la segunda expresión en el versículo 2. Luego de decir de que el Padre nos elige, viene una siguiente expresión y es mediante la obra santificadora del Espíritu. Una vez elegidos, el Espíritu Santo es quien hizo posible ese acercamiento al Señor por su poder santificador. Y es que no hubiera sido posible sin la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Nosotros, pecadores, ¿cómo presentarnos delante de Dios, que es santo? ¿Cómo? Tiene que ser única y exclusivamente por la obra del Espíritu Santo. Por esa obra santificadora. Esa obra santificadora. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es quien va a operar el nuevo nacimiento, como lo encontramos en Juan capítulo 3. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso con esto? Pues mira, el versículo 3 ahí lo va a decir. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Y quién operó ese nuevo nacimiento? A la luz de lo que expresa Juan capítulo 3, quien operó ese nuevo nacimiento es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Y si lo quieres aún más claro, o mejor, con otras palabras, mira lo que va a expresar el texto en Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. El Espíritu de Dios tiene una obra en ese proceso de la salvación, en esa experiencia de la salvación del ser humano. Tiene una obra en el ser humano. Es quien viene a morar en ellos para darnos testimonio de que ahora le pertenecemos a Dios. Somos parte del pueblo de Dios. El nuevo nacimiento o regeneración es una obra del Espíritu de Dios en nosotros.
Es Él, el Señor, en la persona del Espíritu Santo, que viene a habitar en nosotros y a sellarnos, Es Él. Mora en la vida del creyente. Habita en nosotros. Nos ha sellado. Nos ha sellado. Y comienza un proceso que se llama santificación. Dado que nosotros no estamos ajustados al molde de la imagen de Cristo por nuestro pecado, estamos deformes, el pecado nos ha deformado, necesitamos ahora entrar en un proceso de santificación en el que somos moldeados. Solo que la expresión santificación nos incomoda un poquito porque la palabra santidad ha comenzado a ser desplazada de nuestro vocabulario. Santidad no forma parte hoy de nuestro vocabulario. Y pensar en la obra de santificación, está esto trayéndonos a la mente la idea de la santidad, de ajustarnos a la imagen, al carácter de Cristo. Ajustarnos al carácter de Cristo. ¿Recuerda? Todo privilegio tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad de la santificación no es nuestra en realidad. Es del Espíritu de Dios quien la está obrando en nosotros. La está obrando en nosotros. Y aunque pensamos que la obra de la santificación, algo es debido a mi esfuerzo, quiero decirles que es una obra del Espíritu de Dios en la que nosotros tenemos una participación, pero no somos el motor de ese proceso de santificación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Un texto muy conocido por todos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la tarea, la idea del Espíritu de Dios en ese proceso de santificación? De santificación. Es la idea de ajustarnos al carácter de Cristo. Andar como Él anduvo. Mirar como Él miró. Caminar como Él caminó. Pensar como Él. Vivir como Él. Recuerdo muy bien un librito, un clásico de la literatura cristiana, se lo recomiendo. Perdónenme que no le traiga el nombre del autor, pero se llama En sus pasos. Es un clásico de la literatura cristiana. Es una novela, le invito para que lo consiga y lo lea. Creo que se puede aún conseguir en internet porque es un clásico de la literatura y en internet lo puedes descargar con facilidad. Y en la novela es una narración de una congregación que tiene una experiencia de enfrentarse a la necesidad de vivir en sus pasos. Una comunidad fría, indiferente, una comunidad donde el cristianismo se había vuelto nominal, se limitaba solamente a la expresión cúltica, pero cada uno regresaba al cumplimiento de su profesión, al cumplimiento de su vida de familia, al cumplimiento de su quehacer social, al cumplimiento de sus responsabilidades laborales como empleado, patrono, como ciudadano, como padre, como miembro de una familia, como hijo, como miembro de la iglesia. Volvía a sus actividades casi ignorando esa realidad de que era cristiano. Y esta congregación, a partir de la palabra, tiene un impacto y comienzan a pensar cómo lo haría Jesús. ¿Cómo? Esa es la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Ir amoldando la imagen de Cristo en nosotros. Tiene por objeto eso la santificación.
tiene como meta la eliminación del pecado y la completa conformación de la imagen del Hijo de Dios en nosotros. De ahí que el proceso de santificación es algo que inicia desde el comienzo de la vida cristiana hasta el día en que partimos a su presencia, o bien Él viene por nosotros si no hemos muerto cuando Él venga. Esa es la obra del Señor. Es una actividad constante, ininterrumpida en la vida del cristiano. No se interrumpe. Aún en los momentos en los que no percibimos qué es lo que Él está haciendo, Él está obrando. Él está obrando. Nuestro entendimiento de la obra del Espíritu de Dios a veces es limitado. Es limitado. Pero debemos darnos cuenta de su real obra entre nosotros. La santificación no es el resultado de nuestra intensidad, de nuestra resolución. Yo resuelvo abandonar esto. No, pues tú resuelves, pero ¿tienes la fuerza para abandonarlo? Yo he decidido hacer muchas cosas en la vida y no he podido. Yo he querido cortar con muchas cosas de mi vida y apenas voy a regar. Eso es como cuando vamos a hacer dieta. Todos queremos. ¿O qué tal iniciar a hacer ejercicio? Cada año nos proponen, este año sí. Una semana, 2 semanas, 3 semanas. El proceso de santificación no es la incorporación de disciplinas, porque a veces pensamos que la incorporación de disciplinas es lo que nos ayuda a nosotros en el proceso de santificación. Es decir, si tengo un hábito que es un mal hábito, comienzo a mirar cómo evadir ese hábito y cómo cambiarlo por otro hábito. No. Es la eliminación del pecado. El hábito es solamente un reflejo de esa realidad pecaminosa que hay en nosotros. ¿Podemos cambiar el hábito? ¿La realidad pecaminosa la cambiamos? No. Ese es el proceso de santificación. Es un proceso. Y significa la eliminación de la corrupción que hay en nosotros. La corrupción que hay en nosotros. Seguimos pensando en que todo privilegio conlleva una responsabilidad. Y es lo que encontramos en la tercera parte, en la tercera frase de lo que Pedro está diciendo a este grupo de creyentes. Versículo 2. Para obedecer a Jesucristo. Y ahí es donde ya no nos gusta, cómo íbamos de bien. Ahí es donde nos vamos como poniendo bravos. Porque como íbamos de bien en esa vaina de ser elegidos. Qué rico. Pero para obedecer, eso no me gusta ya. Porque eso significa que yo tengo que, sí, y tengo también, y también, también. Somos escogidos para obedecer. Somos escogidos para obedecer. Para eso, la respuesta del creyente a la iniciativa de Dios, la respuesta del creyente a la iniciativa de Dios es la obediencia. No hay vuelta de hoja. No le busque otra. No trate de encontrar otro camino. La respuesta a la elección de Dios es una sola: la obediencia. No la hay. La acción de Dios de la elección hizo que los creyentes respondieran. Hace que los creyentes respondan. Abandonen sus propios caminos. Esos caminos que los conducen a la desobediencia.
No, recuerde solamente Zaqueo, por ejemplo. Cuando tiene ese encuentro con el Señor. Vivía una profesión que, además de ser rechazada por el pueblo judío, era una profesión en la que la corrupción era algo muy común, porque había un abuso en el cobro de los impuestos. Por eso se enriquecían. ¿Qué fue lo que le dijo? Zaqueo, baja, que hoy somos 13 y vamos para tu casa. Llama a tu esposa y dile que, por favor, prepare un sancochito de gallina o algo similar, o 2 gallinas, porque Pedro es como con veloncito. Necesitamos 2 gallinitas, porque hoy vamos a quedarnos en tu casa. Zaqueo desciende corriendo. La salvación ha llegado a esta casa. ¿Cuál fue la reacción de Zaqueo? ¿Seguir indiferente? ¿Seguir en su mismo camino? Fue tal el impacto del amor de Dios. Fue tal el impacto del amor de Dios que manifestado en ese momento, cuando Jesús lo mira y lo llama por nombre: Zaqueo, baja, baja, Zaqueo. Cuando todos esos mirones que estaban allí estaban mirando qué era lo que Jesús hacía, y ahí estaban los líderes religiosos prestos a censurar, pero Jesús no se detiene en esa censura. Habla con Zaqueo, le dice que hoy va a estar en la casa de él. Aunque el dedo acusador de quienes están a su alrededor se han levantado, Zaqueo decide restituir a quienes él ha engañado. La conversión es algo más que creer. Nosotros a veces pensamos que la conversión es creer en algo. Si yo creo en Jesús y por eso ya soy convertido, yo creo en Jesús. La conversión es más que creer en algo. Es más que afirmar algo, es más que decir esto es cierto, esto es muy cierto. La conversión es arrepentimiento, es dejar el estilo de vida anterior, es romper con esa forma de vida anterior. El arrepentimiento es fe, un compromiso con Jesús de dejar que sea Él el Señor de mi vida en sus pasos. ¿Cómo lo haría Jesús si estuviera en mi lugar? ¿Cómo? ¿Cómo lo haría Jesús? Esa conversión tiene como resultado la obediencia. La obediencia. Pedro inicia diciéndoles que son extranjeros, que han sido elegidos por el Padre. ¡Qué bien! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Somos elegidos! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Somos del pueblo de Dios! Claro. Y entramos en un proceso en el que estamos siendo moldeados, tallados por Dios. Y en ese tallados, en ese proceso de santificación que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, cada experiencia de la vida es un instrumento en sus manos para tallarnos. ¿Recuerda? La pandemia es una expresión de la gracia de Dios. ¿Qué es lo que Dios anda haciendo en su vida por estos días? ¿Cómo está tallando su vida? ¿Cómo lo está moldeando? Para moverlo al arrepentimiento, para moverlo a la reflexión, para llevarle a incorporar algunas conductas en su vida, para llevarlo al abandono de ciertas actitudes, para llevarlo al abandono de ciertos valores, al replanteamiento de su vida. La conversión está caracterizada por una vida de obediencia, por una vida de obediencia en la que se crece,
en la que vamos creciendo, vamos avanzando, porque el proceso de santificación, como lo decíamos ahora, es desde el momento en el que se acerca, llega la vida cristiana, iniciamos la vida cristiana, hasta el momento en el que morimos y vamos creciendo en obediencia. Lamento profundamente que los cristianos, a medida que vamos avanzando en los años de nuestra peregrinar cristiano, comenzamos a vivir de los triunfos del pasado. Yo era hace 20 años un borrachín y ahora soy el anciano en la iglesia. Correcto, maravilloso. Hace 20 años, ¿cuál fue la transformación que Dios hizo el mes pasado en tu vida? No le estoy diciendo que hace 20 años yo era un borrachín. Hace 20 años. Gracias, Señor, por tu obra. ¿Qué es lo que el Señor hizo el mes pasado en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Cómo estás creciendo? Eso es santificación. Eso es obediencia. Fuimos elegidos. Estamos mediante ese proceso de santificación para la obediencia. Para la obediencia. Y viene una figura muy del Antiguo Testamento, que es la cuarta frase del versículo 2. Ser redimidos por su sangre. Es una figura tomada del Antiguo Testamento. Y parece ser que puede tener como varias connotaciones. Pero algunos, los comentaristas, hablan de que Pedro posiblemente está haciendo referencia a la experiencia del pacto. Del pacto. Cuando en el capítulo 24, versículos 7 y 8 del libro de Éxodo dice: después tomó el libro del pacto, lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo: esta es la sangre del pacto. Con base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. En el Éxodo, la idea de rociar la sangre, la acción de rociar la sangre, viene luego de que el pueblo ha dicho: obedeceremos. En el Antiguo Testamento. La acción del pueblo, la decisión del pueblo de decir vamos a obedecer, viene después de aceptar el pacto. Perdón, el acto de rociar la sangre viene después de que el pueblo jura obediencia. Pero también puede significar y puede ser tomada de aquella parte cuando Aarón y los sacerdotes fueron consagrados. El texto dice en el mismo libro de Éxodo, capítulo 29, versículos 20 y 21, y los sacrificarás poniendo un poco de su sangre en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y de sus hijos, lo mismo que en el pulgar derecho y en el dedo gordo derecho. Después de esto rociarás el altar y sus 4 costados con la sangre, y rociarás también un poco de esa sangre y del aceite de la unción sobre Aarón y sus hijos y sobre sus vestiduras, y así Aarón y sus hijos y sus vestiduras quedarán consagrados. Esto significaba consagración. Podemos pensar que la idea puede retomarse y puede estar enriquecida por toda esa figura. Por la sangre de Cristo, nosotros hemos sido apartados para Él. Y así consagrados somos para Él. Somos para Él por el sacrificio de Cristo. Y en ese sacrificio, todos nuestros pecados, pasados y presentes, han sido perdonados. De tal manera que la respuesta del pueblo es la obediencia. A la luz de esto, ¿qué le queda decir a Pedro? Le queda decir lo siguiente:
que abunde en ustedes la gracia y la paz. ¿Qué tal esa bendición después de decirles, les tengo la buena noticia? Ustedes son extranjeros donde viven, pertenecen a una patria celestial. Y semejante privilegio el que ustedes tienen por la bondad de Dios que les ha elegido. Y ustedes se van ajustando a esa patria celestial gracias a la obra del Espíritu de Dios en ustedes. Y ese gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa gran responsabilidad? La obediencia. Gracias a que hemos sido consagrados para Él en esa muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, que hoy seamos desafiados, como dijo aquel viejo ministro escocés, escogido no por nada bueno en mí, despertado para huir de la ira, oculto en el costado del Salvador y en santificación del Espíritu. Enséñame a mostrar en esta tierra con mi amor la magnitud de mi deuda. Que Dios nos permita disfrutar de esa su gracia. Un abrazo, mis hermanos. Incline su rostro allí donde está. Y le invito para que inicie esta oración agradeciendo al Señor por la salvación que Él le ha dado. Gracias, Señor. Escogido fui de Dios en el amado. Escogido fui de Dios en el amado. Gracias, Señor, porque hoy no vivo para tratar de llamar tu atención, sino que vivo para ti en razón de que toda tu atención está sobre mí. Hoy no vivo para tratar de llamar tu atención, sino que vivo para ti en razón de que toda tu atención está sobre mí. Toda la acción salvadora de la Trinidad operando en mí, Señor. El Dios creador y sustentador del universo operando en la salvación de nosotros, los hombres, a quienes has hecho inferior a los ángeles, Señor. No lo merecemos, Señor. No somos dignos, pero a ti te plació. Y gracias, porque el tener la seguridad de formar parte de ese grupo de extranjeros y peregrinos que van de paso con una extranjería, con una condición, un estatus de extranjeros residentes, cuya constitución es la Biblia, a la única que le debemos lealtad absoluta. Gracias, Señor, porque somos tuyos, porque tú nos has sellado con tu Espíritu y nos has llamado a vivir en obediencia, como una expresión de gratitud, no por temor, por gratitud. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pastor, seguimos con Primera de Pedro, ¿no? Ya dentro de 8 días abordamos el capítulo 1, versículo 3 en adelante, para que por favor adelante la lectura y que esta sea parte de la reflexión, ese texto bíblico sea parte de la reflexión durante esta semana, además de continuar meditando en lo que Dios nos ha dicho hoy en su palabra. Para esta semana, y así seguiremos por todo el mes de septiembre, quizás hasta la primera y segunda semana de octubre, hasta que el consistorio
tanto de la iglesia allí en Samaria como la iglesia central, continúen, o mejor, se sienten a considerar cómo ha evolucionado y cuál ha sido la manera en cómo se está viviendo esto de la pandemia en la ciudad de Cali. Entonces, mientras tanto, continuaremos en la dinámica como estamos, en nuestras actividades semanales. El pastor tiene unas actividades semanales el día miércoles, el día sábado y el día domingo estamos en conjunto. Y aquí en la iglesia central continuamos con actividades de oración, devocional, estudio de la palabra. Durante este mes de septiembre continuaremos en esta dinámica, el culto también el día sábado y el día domingo, que es el culto que tenemos en conjunto. Mis hermanos, un abrazo, que Dios les bendiga, que continúe la bondad del Señor con todos ustedes, sustentándoles y dirigiéndoles. Bendiciones, mis hermanos. Cristo es mi Señor, no me da temor declarar al mundo entero de su gran poder, que en mi vida permitir que Él se deje ver. Cristo es mi Señor, no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Jesucristo, no me detendré, Señor, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor. Y eres el Señor. Aleluya, Señor. Nadie es como tú. Te confesamos. Eres la fuerza que mueve mi vida. Eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás, eres mi Dios y tú harás más allá de lo que pueda imaginar, más allá de lo que pueda yo soñar. Eres Dios y harás. Él es Dios y hace grandes maravillas. Él es el Rey de Reyes, soberano. Solo adórale. Tú harás, mi buen Señor, tu voluntad perfecta. A Dios sea la gloria hoy y honra hoy, para siempre a Dios sea la gloria, aleluya, y la honra hoy. La honra y la gloria. Vamos con palmas. Allí en casa, donde estás, gózate en la presencia del Señor en esta mañana. Gracias, Altísimo. Te adoramos y todos con alegría decimos: en los montes, en los valles,
himno de alabanza. En las costas de los mares levantamos un sonido de esperanza.